A nuestros televidentes y a nuestros invitados quiero presentarles esta otra historia. NTN24 es testigo del drama de los refugiados sirios y de otros países en conflicto que quieren llegar a Europa buscando un futuro mejor. Nuestra periodista Catalina Gómez Ángel se trasladó a la isla de Lesbos, en Grecia, una de las primeras paradas que hacen decenas de migrantes en su recorrido para llegar a distintos países del viejo continente. Bajo cielo griego, Maya recuerda el cruce por el mar Egeo. Fueron cercados por los guardacostas turcos, dispararon al aire y los hicieron regresar. Era de noche, nos detuvieron, nos decían que agacháramos la cabeza. Días después, lo intentaron de nuevo, con éxito. Una de cada 5 personas que han buscado refugio en Europa en las últimas semanas son menores, muchos recién nacidos. Otros no han tenido suerte, como el pequeño Alan Kurdi, que murió al hundirse su bote en estas mismas aguas. Pero los victoriosos también sufren. Las enfermedades provocadas por el calor y las largas travesías son comunes. Este es el caso de la hija de Marcié, que tiene una infección en la piel y fiebre alta. No importa a dónde vamos, queremos estar seguros. Para mis 4 niños es muy difícil. En Afganistán no hay vida para ellos y ahora parece que tampoco hay oportunidades en otros países. Muchos niños sirios que corren por este campo de registro han vivido 4 años de guerra y sus traumas son grandes. Esta travesía, que es extremadamente difícil para los niños, es algo que ningún padre desearía para sus hijos. Pero cuando se les pregunta por qué han decidido emprender camino con ellos, dicen que es la única opción para darles un futuro en paz y una educación como se merecen. Mohammad es proveniente de Damasco. Sabe bien que los sirios recibirán asilo fácilmente y como consecuencia sus hijos podrán jugar sin miedo. Porque hay que tratar con población que siempre está moviéndose y eso es difícil. Pero les están dando comida, agua, cobijo para aquellos que no pueden tomar un barco inmediatamente después de registrarse. Sobre este mismo tema, a esta hora establecemos contacto en Londres con John Dalhuisen, es el director de Amnistía Internacional en Europa. Buenas noches, gracias por acompañarnos en el programa La Noche de NTN24. Es un placer. ¿Cuál es el reporte que hasta este momento tienen ustedes en Amnistía Internacional sobre la crisis migratoria en Europa, pero sobre todo, cuál es el número de refugiados que tienen ustedes en la organización? Bueno, en general, este año estamos hablando de una cifra cercana a 500.000 personas. Más de la mitad de esas personas han llegado en los últimos meses. Lo que hemos visto es una Unión Europea que colectivamente no ha sido capaz de respetar los derechos de los inmigrantes, así como estados individuales que han puesto sus leyes migratorias y de frontera sobre los derechos de los inmigrantes. Sí, y a propósito de ello, ¿cómo evalúa usted la reacción que ha tenido la Unión Europea para hacerle frente a esta preocupante situación? Y sobre todo, ¿qué esperan de esa cumbre de la que hemos hablado, de ministros del Interior y jefes de gobierno que tendrá lugar la próxima semana? Bueno, lo que hemos visto es que prácticamente no ha habido medidas. Los países europeos no pueden estar de acuerdo de manera colectiva y individualmente solo están tratando de mantener a la gente fuera de sus países, que es lo que está pasando con Hungría en este momento. Definitivamente, Europa necesita reconocer que hay una crisis global de refugiados, mostrar solidaridad con esta población y también tiene que encontrar internamente un sistema que pueda ayudar a la recepción en condiciones adecuadas, a procesar a las peticiones de asilo, no de manera caótica, sino organizada. Lo que estamos viendo son escenas terroríficas que no son propias de la Unión Europea. Sí, es lo mismo que nos han dicho probablemente nuestros otros invitados. Ya vuelvo con usted al Reino Unido porque quiero preguntarle al representante adjunto en Colombia de ACNUR, el señor Martín Gottwald, si cree, mejor dicho, cuál es la actitud que puede asumir Europa a partir de ese problema de la identidad, que lo anticipábamos hace un rato, y es el temor a lo distinto, el temor a unas poblaciones muy grandes en países sobre todo poco poblados. Mira, a mí me recuerda lo que está pasando a una imagen de la Edad Media,
una fortaleza, un castillo que se quiere proteger contra los enemigos que vienen de todos los lados. Yo creo que es una equivocación. Yo creo que el refugiado no es una amenaza, pero es una oportunidad. Y yo creo, hay que recordar que Europa fue poblado, civilizado hace 20.000 años, entre otros desde Siria y Turquía. O sea, ya entraron las migraciones para poblar, después de la era de hielo, a Europa, y la civilización viene, entre otros, de allá. Hoy en día Europa tiene necesidades de cambio. Por ejemplo, muchas sociedades tienen un problema que ya cada vez más la población es de mayor edad y se necesita jóvenes que trabajan para pagar básicamente la pensión de los mayores que ya se jubilaron. Se necesita mano de obra joven, calificada, que entra. Yo creo que muchos de los refugiados que llegan podrían precisamente contribuir a este cambio en Europa. Y hay que recordar, el año pasado tuvimos el Campeonato Mundial de Fútbol y todos miramos con ojos de admiración los jugadores. En cada equipo habían refugiados y migrantes. E incluso el equipo de Alemania que ganó, había migrantes y hijos de migrantes que ganaron y que contribuyeron a la victoria. Albert Einstein, Sigmund Freud, Madeleine Albright, todos eran refugiados. Yo creo que hay que considerar el refugiado como una oportunidad. Sí. El segundo paso es, Europa no solamente necesita una política de asilo común, pero necesita una estrategia común para reintegrar a esos refugiados. Por ejemplo, los refugiados que vienen de países musulmanes. La coexistencia de Islam y cristianismo en Europa es problemático. Hay que encontrar nuevas vías precisamente para reforzar la convivencia y la integración de esos refugiados en Europa para que se convierten en los motores de crecimiento de mañana. Sí, profesor Peque, la misma pregunta para usted sobre el asunto de la identidad. ¿Cómo es posible que en este momento países de Europa, países por ejemplo como España, que tienen allí migrantes de América Latina, Francia, que tienen migrantes de Argelia, Inglaterra, que tiene migrantes de la India y de Pakistán, estén tan reticentes a recibir personas cuando justamente, como decía nuestro invitado de ACNUR, Europa es un crisol de culturas? Sí, Europa es un crisol de costuras, pero Europa también tiene un historial de xenofobia largo y penoso. No quiere decir que hoy sean xenófobos, pero hay países que se sienten más vulnerables frente a la entrada de estos refugiados musulmanes que vienen de Siria, los países de Europa del Este, por distintas razones, y la principal es que no han tenido la experiencia en el manejo de esa multiculturalidad, que estoy de acuerdo que puede ser una oportunidad, como dice el señor Gottwald. Recordemos que Suiza, hace pocos años, prohibió la construcción de minaretes, que son las torres en las mezquitas donde está el muazzin, que es el que llama a la oración. Estamos hablando de Suiza, no estamos hablando de países más pobres que Suiza. Por lo tanto, en Europa también la crisis económica le ha dado surgimiento a esos países a esos partidos de extrema derecha que tienen entre su política cerrar la inmigración, principalmente cuando la inmigración es de países africanos o de países del Medio Oriente, y más si la inmigración no es de cristianos. Lo dijo Víctor Orbán, el ministro de Hungría, lo dijeron en Eslovaquia. Hay 4 países, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Hungría, seguramente Rumania, que no van a aceptar emigrantes, salvo alguna cantidad muy pequeña como para no decir que no aceptaron, pero sí sienten que su identidad está amenazada porque no tienen una experiencia amplia de multiculturalismo como sí la puede tener España, como la puede tener también Francia, como la tiene Alemania e Inglaterra, que en todo caso también tienen sectores en la sociedad que están opuestos a ese tipo de migración, más no a otro. Pero no deja de ser paradójico que sean esos que usted acaba de mencionar, los que se oponen cuando esos en el pasado han sufrido muchísimo por cuenta de cuestiones étnicas, raciales y guerras, en fin. Vuelvo al Reino Unido para hablar con el señor John Dalhuisen de Amnistía Internacional y quería preguntarle sobre todo si han tenido evidencia, ustedes que son una organización de derechos humanos, de atropellos o violaciones de derechos humanos de estas personas. Hay una amplia variedad de diferentes violaciones. La primera es la negación de la protección a los refugiados que buscan asilo, que es el caso de la mayoría de personas en Hungría, país que ha sellado sus fronteras. También hemos visto
refugiados en Grecia en particular, hasta cierto punto que sufren de hambre, también en otros países de la zona de los Balcanes, sin refugio, sin comida. También hemos visto muchas muertes, cerca de 2.800 solo este año. Así que son un amplio rango de abusos. También el trato policial, guardias fronterizos que rechazan a estos refugiados y una amplia gama de abusos a gran escala y a pequeña escala también, que también apuntan a la falta de soluciones colectivas. Pero como usted menciona, hay otros países que tienen la voluntad de tener un compromiso más global con estos refugiados, lo que no pasa en algunos países de Europa Oriental, nuevos miembros de la Unión Europea, que no quieren tomar parte en esta solución. Y la realidad es que con estas políticas de rechazo están mostrando una actitud de racismo e islamofobia. Quiero saber ustedes desde Amnistía Internacional qué han podido hacer frente a esta emergencia, no solo en el campo humanitario, sino en el llamado a los gobiernos del mundo para encontrar soluciones efectivas para los refugiados. Amnistía Internacional ha estado en los últimos meses documentando la situación en las fronteras de Europa y la situación del tratamiento de la población de refugiados en el continente. Lo que necesita hacer Europa actualmente es encontrar soluciones de una manera paneuropea. En primer lugar, tiene que ofrecer lugares de reubicación para estas personas que no han llegado a Europa para que eviten tener esos viajes peligrosos. En segundo lugar, necesitan urgentemente tener un sistema de recepción para todas las personas que ya han llegado a estas fronteras. Y en tercer lugar, a largo plazo necesitan estructurar y cambiar el sistema de asilo para asegurar que hay una distribución igualitaria y un proceso justo para estos refugiados y los que buscan asilo en Europa. Quiero agradecer muy especialmente al señor John Dalhuisen, el director de Amnistía Internacional en Europa, por habernos acompañado en el programa La Noche. Muchas gracias desde Londres. Ha sido un placer. Muy amable. A propósito de nuestro tema de hoy, les recordamos la pregunta a los televidentes. ¿Podrá la Unión Europea superar esa división interna para aceptar la propuesta de repartirse 120.000 refugiados entre todos los estados del bloque? Pueden responder a nuestra cuenta de Twitter y a las de nuestro equipo periodístico. Ahí las tienen en pantalla. Volvemos en segundos para la última parte, nuestro último segmento en La Noche. Ya regresamos con La Noche.